Buenas Podcast de nuevo. Después de unas cuantas semanas, yo creo, días así un poco inciertos, porque el verano se nos ha atascado un poco ahí la coordinación de los podcasts. Hemos hecho alguno, pero no todos los que quisiéramos. Pero ahora retomamos otra vez la senda del bien. Correcto. Y supongo que cada semana nos dará tiempo a realizar un nuevo podcast. Sin duda. Aquí estamos los de siempre. Francisco Barroso, Fernando Meléndez y yo mismo, Moisés Lago. Buenas. Y bueno, pues comenzamos. Comenzamos con el tema de hoy, que bueno, lo hemos titulado Errores y aciertos. Errores y aciertos que hemos cometido o que hemos acertado, en el caso de los aciertos, en nuestra andadura empresarial. Y yo creo que tanto unos como otros pues nos han servido para aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comentar un poquito algunos aspectos de lo que nos ha ido ocurriendo y errores que hemos ido cometiendo, y también de cosas que nos han pasado y que sin ser, yo diría, ni aciertos ni errores, pues nos han ayudado un poco a ser un poco más resilientes, ¿no? Que es una de las características que se suele asociar a los empresarios, que al menos llegan un poquito más lejos que muchos que lo intentan y se quedan por el camino, ¿no? La resiliencia. Correcto. Y bueno, hilando con eso de la resiliencia, yo quería recordar alguna anécdota que nos pasó al principio y que viene un poco a ser un ejemplo de esto que estoy comentando, ¿no? Nosotros cuando comenzamos realmente éramos 3 socios hace 20 años. Y en un momento determinado, siendo la empresa joven, Fernando, no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor estamos hablando de a los 2 años, ¿no? 2 años y pico, entre 2 y 3 años, pues sí. Vale, entre 2 y 3 años. En un momento determinado, cuando la verdad estábamos ahí en plena vorágine de crecimiento, en el sentido de, pues, los inicios siempre son muy duros, diría yo que hasta el año 5, año 6 y tal, de cualquier empresa, siempre es duro, no es fácil y tal, y todo tiene sus etapas, pero diría que hasta que pasan unos 5 años no ves un poco la estabilidad de la empresa y por tanto te toca arrimar el hombro y trabajar muy duro, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que en aquella etapa estábamos los 3 pues arrimando el hombro y trabajando mucho, cobrando poco y lo típico. Y muy llenos de trabajo, una intensidad de trabajo muy alta, ¿no? Y en un momento determinado, pues el tercer socio, que ya no está, pero que seguimos teniendo contacto, pues de alguna manera pues se bajó del barco. Quizá el rumbo que tenía la empresa, el proyecto no se alineaba un poco con lo que quería, y en ese momento pues él decidió, pues, o quizá un poquito de estrés a lo mejor también, seguro, decidió pues bajarse del barco, ¿no? Pero se bajó en un momento como muy incipiente dentro de la empresa, y ya os digo que con mucha carga de trabajo, muy repartida, es decir, lecciones que hemos ido aprendiendo con los años, es que siempre las tareas hay que intentar tener recursos duplicados, ¿no? Para que no creemos aquí un cisma, ningún problema gordo. Pero en aquel momento, evidentemente, pues no los teníamos duplicados. Y entonces cada uno nos repartíamos unas tareas bastante importantes, sí, cada uno de ellos. En este caso era un aspecto bastante técnico, y que si abandonaba el barco, pues dejaba a clientes un poco ahí abandonados si nosotros no tomábamos las riendas, y por tanto era, aparte del trabajo que nosotros ya teníamos, muchísimo más trabajo, ¿no? Y era tanto así y fue tan de repente que bueno, Fernando y yo nos reunimos y claro, entraba dentro hasta de nuestra ecuación el decir, pues oye, pues lo dejamos, abandonamos, porque es imposible, ¿no? Y ahí está la característica de la resiliencia, ¿no? Ante el peor de los escenarios, pues dijimos, oye, no, vamos a intentar hacerlo de todas las maneras posibles. Negociamos con nuestro propio socio cómo continuar, cómo darle una salida a la situación, ¿no? Y bueno, y así fue, y yo creo que en ese caso fue un acierto negociar y no dejarlo.
y a lo largo del camino yo creo que también nos hemos ido encontrando con otras situaciones duras, a veces financieras, a veces de trabajo, a veces de otras situaciones, pero yo creo que hemos ido aprendiendo que si aguantas, pues siempre tienes capacidad de salir, ¿no? Entonces, es una de las primeras lecciones que yo creo que aprendimos bastante rápido, ¿no? La resiliencia. De hecho, tengo entendido que luego después os pasó con otro socio, ¿no? Algo quizá no tan... Sí, pero no fue tan grave como... Efectivamente, no tan grave como en el momento inicial y viendo lo que ese socio aportaba desde el nivel tecnológico, pero sé que al final, bueno, y también fue lo aprendido, ¿no? El aprender que quizá lo que viste la primera vez, aunque fue mucho más sustancial, pues luego te hace tener más capacidad de enfrentarte a una situación parecida en el futuro. Arrímate un poco al micrófono, Fran. Sí, que se me oye muy bajito. Sí. Oh, muy bien. Claro, te panchingas, tú parece que estás en el sofá de tu casa y no puede ser. Bueno, estaba en ello. No lo hagas. No, que se te pierde. Fue diferente. Sí, efectivamente tuvimos otro socio, amigo también, pero era una cosa un poco distinta. Yo creo que el ejemplo en ese caso era diferente porque, bueno, lo que aprendimos ahí, pues, oye, que no toda persona que se incorpora a un proyecto tiene por qué ser socio, ¿no? No tiene por qué serlo, porque a lo mejor no es el rol perfecto para esa persona y a lo mejor puede hacer... Sí, a lo mejor no es su manera de entender la relación con una empresa. Sí. Efectivamente, no todo el mundo lo puede entender igual, eso es. Pero bueno, fueron menos dramáticos, si quieres entenderlo así, si simplemente es darnos cuenta, eso casi era una lección para recursos humanos, ¿no? Eso pasa mucho, yo creo que pasa mucho, incluso cuando contratas a gente, que creo que ya lo hemos debido comentar en otros podcasts. Contratas, por ejemplo, un buen técnico, muy buen técnico, y una forma que se te ocurre de premiarlo es elevarlo, ¿no? a la dirección de un departamento, por ejemplo, ¿no? Sí, y dándole responsabilidad hasta el punto de que empieza a ser malo. Exacto, correcto. Entonces, hay que entender que no todos los roles se manifiestan de la misma manera según qué trabajo estén desempeñando. Entonces, hay personas que son muy buenos técnicos, pero son muy buenos técnicos, pero a lo mejor son malos gestores. Y hay que entenderlo así. O sea, eso depende de las características de las personas, ¿no? Entonces, se te tienen que ocurrir otras maneras de premiar a esa persona y que tenga importancia y que crezca dentro de la empresa sin que haya la necesidad de cambiarle de rol, o sea, de cambiarle de ser un buen técnico, un especialista, a cambiarle a otra cosa, ¿no? Entonces, trabaja mejor solo que en equipo, ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pero vamos, el aprendizaje yo creo que principal es el que decía de la resiliencia ante situaciones inesperadas que se van a encontrar dentro de la empresa y hay que aguantar. Eso es. Yo no sé si vosotros tenéis en la cabeza situaciones así parecidas donde hayamos tenido ese aprendizaje. Bueno, aparte de las dos que comentas, que hemos compartido y sufrido tú y yo creo que no al mismo nivel, pero también hablando de recursos humanos, yo creo que uno de los errores que hemos cometido a veces es fichar o contratar gente basándonos más en un currículum, ¿no? Y a lo mejor en que parecía que tenía una experiencia muy buena en empresas o de la competencia o similares, realizando labores, por ejemplo, de departamento comercial, ¿no? Y sobre todo no acertar o no cumplir tu filosofía de empresa, ¿no? Lo típico, en tu ansia de crecer rápido te dice, bueno, pues hay que tener gente que venda mucho, ¿no? Y que venda rápido. Y a veces te dejas llevar por el principio de coger gente, perdón por la expresión, de que vende hasta su madre. Pero, sin embargo, no va con la filosofía de nuestra empresa, que hemos hablado en podcast pasados, hablando de recursos humanos, que nosotros pues oye, vender con honestidad, con transparencia, sin engañar a nadie o sin diciendo medias verdades. Y eso, por ejemplo, ha sido algo que nosotros sí que nos hemos equivocado alguna vez y hemos aprendido de ello y hemos reconducido la forma de contratar y le damos mucha más importancia a ese análisis, digamos, de personalidad o
o de ver, o de feeling personal y ver que va a ir con nuestra filosofía de empresa, a que parezca que, o que demuestre, pero que no nos convenza en ese sentido, un currículum, pues sea un nivel Sí, eso comercial. yo creo que ocurre un poco lo del síndrome del impostor, muchas veces que tenemos esa sensación, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando iniciamos la andadura, pues a lo mejor uno de alguna manera puede valorarse a sí mismo como característica, oye, pues yo soy buen técnico, oye, pues yo soy buen financiero, yo soy tal, y a lo mejor decir, oye, pero no soy buen vendedor, y entonces intentas, lo digo un poco no por justificarlo, sino para entenderlo, ¿no? Ese tipo de decisiones. Entonces tú, por ejemplo, en el caso que dice Fernando, que lo recuerdo perfectamente, y además que lo comentábamos antes de contratar, oye, tenemos que buscar comerciales, pero que no sean como nosotros. Primer error, ¿no? Que no sean como nosotros, que sea el estereotipo que teníamos nosotros de comercial, pues hace 20 años. Comercial agresivo, lo que dice Fernando, que sea capaz de vender hasta a su madre, o sea, alguien que no somos nosotros. Alguien que no somos nosotros. Es decir, que se desvía de lo que hemos hablado también en otros podcasts, que es lo que es la cultura de empresa. Entonces, al no estar alineado con la cultura de empresa, está abocado al fracaso. O sea, no nos vamos a entender. Y en el caso concreto de los comerciales, como al cabo del tiempo, pues yo creo que se ha ido demostrando y ha ido cambiando, por ejemplo, ese estereotipo. A mí me da la impresión, gracias a Dios, de que el comercial es mucho más que esa persona así agresiva y tal, ¿no? Que se pueden hacer un buen trabajo de otra manera, ¿no? Y los errores que hemos cometido en ese sentido era eso, que no estaba coger a personas no alineadas con nuestra cultura e intentar integrarlas. Pues eso no funcionaba, porque las decisiones que tomaban o la forma de actuar que tenían no iban acorde con nuestra forma de pensar y por tanto sí, con la filosofía de la compañía, eso es. Sí. Entonces, el primer aprendizaje, oye, intenta coger gente siempre que esté alineada con tu cultura de empresa. Que luego son cosas que tú vas aportando y la gente va captando, ¿no? De cómo quieres que se hagan las cosas, de cómo la empresa se mueve en esos aspectos, pero de partida tiene que haber algo en común, ¿no? Si está tan alejado de tu cultura, pues aquello va a fallar. Y efectivamente es uno de los errores que cometimos en el pasado. Yo no sé si tú tienes algún ejemplo, Fran, que tú has tenido también vivencias más allá. Sí, bueno, yo he tenido mis experiencias. Ahora estaba pensando en una vuestra que también, que yo la vivía desde fuera, que la hablábamos, no experiencia rupturista como algo malo, sino como de transformación del modelo de negocio, ¿verdad? Que también lo hemos hablado en otro podcast. El cómo en un momento dado los proyectos os estaban ahogando, ¿verdad? Todo lo que era hacer proyectos de ingeniería, ¿no? Que fue el comienzo de la compañía. Sí. Y cómo, pues, supisteis en ese momento, de lo cual el resultado es la compañía que existe ahora, que si no posiblemente no existiría porque hubieran sido más de 20 años con esa tensión de hacer proyectos, pues hubiera sido, yo creo, demasiado, ¿no? Que era el pasar a vender servicios y productos, ¿no? Bueno, productos como consecuencia del servicio. Y como fuisteis capaces de hacer una transformación que también en ese momento, no sé cómo lo viviste, yo lo viví desde fuera, me lo ibas contando, pero entiendo que también sería duro, ¿no? Internamente. Sí, tienes razón. El ver que el dinero no llegaba, ¿no? Que no podíais pagar todos los meses, que había un cash flow muy complicado entre los proyectos y claro, porque vendéis a coste muy variable y a ingresos en el tiempo muy variables, pues algo o sea, de ingresos muy variable, pero el coste era fijo todos los meses, ¿no? Entonces tendríais ahí un debate. Yo creo que, o sea, eso es, por ejemplo, en nuestro mundo es la diferencia entre el mundo de la consultoría, ¿no? O del producto, por así decirlo. Entonces, nosotros nuestros inicios, que era como empresa de ingeniería, como ya hemos comentado alguna vez, lo que hacíamos era una consultoría y luego hacíamos el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que el perfil de nuestros clientes era una empresa grande que nos pedía proyectos que requerían muchos recursos por nuestra parte. Proyectos que era difícil de delimitar los límites del proyecto, el alcance del proyecto, ¿no? Y plasmarlo en un contrato. Y plasmar además en un contrato las condiciones de ese proyecto. Entonces, ¿errores que cometimos?
ahí teníamos pocos clientes que facturábamos bien con ellos, pero claro, teníamos una gran dependencia de ellos. Y luego, encima, formalizábamos contratos muy laxos en las que si ellos querían, pues nosotros estábamos vendidos. Sí, de hecho, nos ocurrió. Se aprovecharon de Sí, nosotros. de hecho nos ocurrió un par de veces, ¿no? Varias veces. Y claro, con lo cual, pues efectivamente lo que dices tú, pues llegaba al punto de, oye, pues no cobrar a tiempo y tal, y sin embargo los recursos que tú requerías para darle servicio a este tipo de clientes, pues eran recursos caros, ingenieros, proyectos complicados, trabajar muchísimas horas, no, al menos nosotros, de lunes a domingo, y encima pues no tener la recompensa después de lo que era ese proyecto. Entonces sí que lo hablamos y recondujimos un poco hacia tener muchos más clientes, diluir un poquito más el riesgo y a lo mejor con proyectos menos complejos que los que nos habíamos enfrentado hasta ese momento, pero que nos permitían establecer una compañía un poco más estable y luego a partir de ahí crecer. No solamente crecer en el negocio que, por ejemplo, de la seguridad, sino a día de hoy nosotros tenemos una empresa también de I+D y que hacemos desarrollos y todo, pero eso nos permite vivir tranquilos, por así decirlo, y gracias a que tenemos muchos clientes, de que podemos procedimentar, de que no tenemos una dependencia de 5 clientes, que si a alguno se le atraganta lo que sea, pues claro, te fastidian todo, ¿no? Entonces es uno de los, quizás de los aprendizajes también, efectivamente, que hicimos, de esos errores iniciales, claro, pero es lo normal. Lo salvamos. Sí. De hecho... Pero bueno, también hemos tenido, entiendo, que aciertos, ¿no? No, por supuesto, pero un acierto en algunas situaciones que a veces nos ha llevado a error es intentar escoger un buen vertical, ¿no? Y creo que por una parte hemos cometido el error de escoger verticales que eran pequeños y que no habíamos definido bien a priori y que hemos dedicado recursos tanto en desarrollo de producto, de servicio, marketing, comercial y luego, pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que el vertical era pequeño y que el retorno pues no era el esperado. Por contra, también hemos escogido otros verticales, como pueda ser ahora mismo el de las urbanizaciones, comunidades de vecinos, ¿no? Que suelen estar gestionadas por administradores de fincas, pues que considero que es un vertical bueno y que nos está dando pues buenos retornos y que en el que cada vez somos más reconocidos como número 1 en ese sentido, ¿no? Pero hay que tener cuidado de escoger bien los verticales apropiados y los esfuerzos apropiados. Sí, eso es verdad. O sea, a ver, como una recomendación general en cualquier negocio, yo creo que, sobre todo para pymes, es descubrir nichos. Sí. Descubrir nichos. Se pueden escalar. Enfocarse y hacer soluciones más verticales. Eso es un acierto, creo. Sí. ¿Cuál es el error nuestro? Efectivamente, como dice Fernando, pues a lo mejor en una etapa incipiente, intentando buscar esos nichos, pues lanzarse un poco a cubrirlos con poco estudio de mercado, poca evaluación de la solución y es que cuando tú atacas cualquier solución de estas vertical, vas a incurrir en gastos, porque tienes que emplear marketing, tienes que emplear recursos personales, tienes que diseñar una solución, todo eso son costos y tu tiempo, que no te permite a lo mejor enfocarte en otra cosa que tiene un retorno más directo, ¿no? Y entonces, al principio de la empresa, cuando buscando estos nichos, pues yo creo que gastábamos muchos recursos sin haber estudiado previamente o claramente el alcance de ese proyecto y qué nos podía retornar. Yo creo que hoy en día lo valoramos mucho más. Sí. De hecho, en un podcast comentábamos, siguiendo un poco las pautas de un ISO de emprendimiento, de innovación y todo esto, pues un poco las pautas que hay que seguir, ¿no? Y nosotros intentamos un poco cubrir eso. Es decir, si a alguien se nos ocurre dentro del día a día, pues verticales o proyectos que podemos atacar, pues lo lidera una persona, hace como una presentación interna, lo vende al equipo, se hace un estudio un poquito más
más amplio de cuánto puede ser el mercado, y con eso podemos evaluar si nos metemos o ponemos recursos para ello, ¿no? Sí. Entonces... Se me ocurre otro ejemplo de resiliencia al que también podéis hablar, que es muy evidente. Y al final estamos hablando de una empresa que tenía ya muchos años de existencia antes de la pandemia y que tiene muchos años después, ¿verdad? La pandemia fue una cosa muy especial. Sí. Lo sorteasteis... Lo sorteasteis, vamos. Eso fue lo primero. Mucha gente no lo consiguió. Y bastante bien, ¿no? En cuanto a la forma de actuar con la filosofía, en cuanto a la filosofía de la empresa. Eso fue muy duro. Sí, pero tienes razón en una cosa, y por ejemplo en el COVID nos ayudó una cosa que ya habíamos decidido hace tiempo, hace mucho, ¿no? Y es la digitalización de la empresa. Es verdad. Es decir, nosotros no tuvimos que correr para digitalizarla. O sea, los procesos, la información, la forma de comunicarse entre el equipo y tal, estaba preparada para ser... o sea, para estar en casa. O sea, sí, se podía. Sí. Se podía. Y te diría que también el hecho en sí del servicio que prestaba la empresa, que es lo que hablábamos antes. A lo mejor hubiera sido una empresa dedicada a proyectos, imagínate, presenciales en otras compañías, pues ya está, se hubiera tenido que parar. Se paró muchísima actividad, ¿no? Pero como era una empresa diseñada para ofrecer servicios todos los meses a clientes que seguían necesitando ese servicio, también seguían pagándolo, pues bueno, se pudo continuar la actividad, ¿verdad? Sí. Es decir, estaba bien estructurada la compañía. Que los paramos, Sí, con muchísima tensión, pero bueno, el núcleo general era una actividad que para empezar podía llevarse a cabo, gracias a que la empresa la teníais organizada así en ese momento. Si hubiera sido otro tipo de compañía, pues no hubiera funcionado, claro. Sí, hubiera sido un dolor muchísimo más grande, no hubiera podido dar servicio. Aunque también, como todos, sufrimos. O sea, hombre, sufrimos porque levantar un nuevo negocio en aquella época pues era difícil, efectivamente, pero bueno, cuando ya estás curtido, pues sí, la resiliencia, lo que decimos, ¿no? O sea, te planteas siempre, cuando llega un problema, te planteas que tiene solución. Lo único que te enfocas es en buscarle solución. No te derrumbas porque veas que el problema es muy gordo. Y buscas oportunidad incluso, ¿no? Que es algo típico. Eso es, pero incluso manteníais la actividad, ¿no? Cuando, es decir, no, la empresa no se acogía a un ERTE, por ejemplo. No, bueno, sí hicimos un ERTE un poquito. Un mes, me parece, ¿no? Fíjate, un mes, nada, sí, pero era temporal. Muy poquito. Y era temporal, solamente le afectaba a una parte. Horas, sí. Sí. Claro. Fue algo así. Muy poco, sí. Nada que ver con muchas compañías que hicieron ERTEs de meses. Claro, que paralizaban la actividad totalmente y que luego tardaron mucho en recuperarse. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo la empresa, pues, supo organizarse antes, estaba preparada y cómo afrontó una cosa así, ¿no? Que es muy gorda. Correcto. Eso es. Así que bueno, pues si queréis, hoy que era un tema fácil, por así decirlo, si queréis, no sé si queréis comentar algo más y no pasamos a las noticias un poco. Sí, yo el tema de errores sí que yo creo que está bien, ¿no? Hemos comentado puntos clave y se puede hablar de más cosas, ¿no? Pero ya hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Tener mucho cuidado con la parte financiera, aunque yo, bueno, errores, hombre, pues quizás a veces que el tema financiero es mejor negociarlo con tiempo para que puedas sacar unos buenos tipos de interés. Alguna vez, por no llevar bien controlada el cash flow, por no llevar bien controlada la tesorería, te ves forzado a negociar a lo mejor puntualmente un préstamo más a corto plazo y ahí los bancos te la clavan. Entonces, bueno, pues como puede pasar. Sí, seguramente para recuperarte de impagos de clientes, ¿no? Sí. Y situaciones por el estilo que también se han vivido. Sí, por eso te digo que a veces eso también te lleva a un error, te puede llevar a otro, ¿no? Y bueno, también se puede destacar que hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? De estar siempre pues con el colchón, que hemos hablado en un podcast específico, de tesorería para que no te pille el toro y te obligue o te empuje a cometer un error financiero que es, pues eso, sobrepagar por un dinero prestado, ¿vale? Y no sé, yo creo que así que está bien. Bueno, venga, Fernando, cuéntanos. Sí, cuéntanos qué noticias. Bueno, hoy justo estábamos hablando justito antes de
del podcast. Sí. Tal día como hoy, que es 9 de septiembre de 2025, justo había ahí un ataque, un bombardeo, ¿no? de Israel en Doha. A Doha, sí. Que Y habrá que ver los detalles, ¿no? ¿Cómo? Que habrá que ver los detalles, pero ha sido hace unos minutos, pero sorprende. Sí, hace unos minutos no sabemos un poco los detalles, porque era una cosa, pues, bueno. Supone que para eliminar a los terroristas... Sí, para eliminar objetivos pero que era que ha sido en Qatar, ¿no? Que se supone que es un lugar un poco... Bueno, de un país que occidental... Seguro en este momento. Seguro. Sí, un lugar seguro en el que podrías estar haciendo, no sé, negocios por allí o cualquier actividad. Bueno, o un enlace... Nos ha llamado la atención sobre todo porque tenemos previsto ahora para el mes que viene un viaje a Dubái. Porque hay una feria de tecnología muy importante. Sí. Y nos parece a lo mejor les da por... Bueno. Esperemos que en Dubái no haya... Espero que no vaya más. No se reúna nadie de jamás. Porque no nos confundan con terroristas, ¿no? Sí, bueno, hombre. Madre mía. Ahora, a vosotros dos puede, ¿eh? ¿Por? Sí, puede ser. Entre la piel oscura y las barbas, vamos. Sí, a mí ya me ha parado más en un aeropuerto, sí, debo tener una pinta muy mala en ese sentido. Bueno, esperemos que no. Pero bueno, no estamos aquí para comentar ese tipo de noticias, pero sí... No, es que nos ha eclipsado un poco antes de empezar, sí, que estábamos mirándolo, pero vamos es muy delicado el mundo geopolítico, o sea que no vamos a tocar eso. De todas maneras, ya que entramos un poquito de geopolítica, sí me sorprendió que la pasada semana, el jueves, Trump, no sé si lo visteis, convocó en una cena a Bill Gates, Sam Altman, Zuckerberg, estaban un montón, Tim Cook, el CEO de Apple, un montón, Alexander Wall, había... Pero Sergey Brin, cofundador de Google, el CEO de IBM, de Oracle, vamos, que había 10 o 12 CEOs, pero de la leche. Okay. Pero no estaba Elon Musk. Me sorprendió. Esto es un poco de geopolítica empresarial, ¿no? Y no sé si lo visteis, pero me sorprendió. Y bueno, por supuesto, todos alabando las políticas de Trump, bla, bla, bla. Bueno, y fue un poco... Esto fue el jueves pasado, hace 4 días. Y bueno, miedo. Me resultó curioso, claro. El tema es eso, que la geopolítica va a estar muy relacionada con la tecnología y, bueno, pues los líderes están ahí mundiales, Trump a la cabeza de la parte occidental, que es la que nos toca y son nuestros aliados, pues ahí estaba con todos ellos, o casi todos ellos, y todos ahí alabando y qué bien y gracias por apoyar y tal. Bueno, está bien, ¿vale? Y en paralelo ha anunciado Trump, que no sé si tiene que ver o no, pues aumentar los chips que no sean americanos, ¿vale? O sea, para introducir chips no americanos en Estados Unidos, en cualquiera que sea tecnología, pues van a aumentar aranceles, van a meter sobrecoste porque ellos quieren producir, como tiene sentido geopolítico, sus propios chips, ¿vale? Y bueno, me resultó la noticia interesante y bueno, ahí la dejo, ¿vale? Dentro de las píldoras. Pero has dicho, no te he entendido, has dicho aumentar los chips no americanos. No americanos, aumentar sí, los eso me aranceles. Aumentar los aranceles, eso ya me cuadra más. No los chips. Vale, digo, es que no entendí. Los aranceles a los chips no americanos con el objetivo de que cualquier chip que se utilice en Estados Unidos sea de fabricación norteamericana, ¿vale? Bien, eso sí. Que eso tiene su sentido geoestratégico, ¿vale? Y bueno, en paralelo a la famosa cena esta que fueron casi todos los líderes tecnológicos de allí, ¿vale? Otra cosa que me ha resultado curiosa es que, se está anunciando cada vez más y previniendo a todos nosotros somos CEOs, a directivos, digamos, de empresas, porque el fraude del CEO, que es algo que se ha hecho históricamente, que es, pues, intentar estafar a una empresa, normalmente a través de un alto directivo, sea el CEO, sea el responsable financiero, para conseguir algún tipo de transferencia de movimiento de dinero hacia cuentas tal. Y claro, que ahora... cada vez se está complicando más evitarlo porque ya se está escuchando a grandes empresarios que lo están contando a nivel personal, pues, por ejemplo, en mi caso, pues me llama mi responsable de administración o Moisés diciéndome, oye, Fernando, que tengo una urgencia, porfa, hazme una transferencia tal y cual. Y claro, las IAs facilitan que alguien utilice la voz y incluso la imagen de Moisés o mía o de un directivo nuestro o de tal, haciéndose pasar, entonces que cada vez va a ser más complicado y que se están dando casos ya prácticamente a diario no solo de CEOs y de directivos, también a nivel personal. Y bueno, como nosotros estamos relacionados con el mundo de la IA, hacemos desarrollos
en esa línea y conocemos herramientas que, bueno, que sabemos que efectivamente va a ser complicado y va a haber que tener mucho cuidado. Supongo que habrá que hacer ya doble check, incluso. Sí, quizá hoy en día depende de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad de hacerlo sí, y de la voluntad de creérselo. Si tienes voluntad de creértelo y otro tiene voluntad de hacerlo, al final es muy fácil estafar con esta tecnología. Sí, pero tienes que estar muy formado para que yo reciba una llamada o una videollamada de mi socio, mi director financiero o mi mujer y yo sepa que, o sea, ya intuya que no es. Claro. Evidentemente, los que estamos al día y tal, pero que en el mundo hay muchísimas personas que todavía ni utilizan y esto dice, cosas de chavales, ¿no? Y alguien recibe una llamada, es mi mujer, tal, sé qué, y ni se le pasa por la cabeza que eso sea una IA. Y nosotros sí, evidentemente, y aún así, seguro que también somos carne de cañón. Entonces, no sé el futuro de esto, de la ciberseguridad en este sentido, en qué se va a basar, pero entiendo que en doble clic, es decir, no, tú recibes una videollamada de tu mujer o de tu socio y tienes que hacer una pregunta personal. ¿Dónde nos fuimos de viaje de novios? Y que se quede o sea, y que claro, y veas o mi socio, oye, me dices, ¿dónde? Bueno, que no es fácil. ¿Cuándo no sé qué? Porque las IAs también pueden haberse entrenado, ¿no? Y tener hasta la información personal. Sí, además también se puede utilizar para ahorrar dinero eso, y funciona. Yo a mis hijos ya hace bastante que cuando me piden dinero por WhatsApp les digo que pueden ser unas IAs, les respondo eso y digo, no estoy seguro de que no seas una IA, así que no te lo voy a mandar. Y ya está. Bien. Y eso ya me lo he ahorrado. Efectivamente, vale, pero eso díselo a tu mujer, ¿eh? No, eres una IA, y que sea de verdad. O a tus socios, sí. Si estamos haciendo un tema profesional, pero tú me estás vacilando. Bueno, que ahí queda la noticia también, que últimamente es que he visto 2 o 3 seguidas en las últimas semanas y me lo dejé aquí y dije, tengo que comentar el tema del fraude del CEO que se está complicando o cómo detectarlo, ¿vale? Luego, en tema de noticias un poco de dinero, que siempre nos gusta de adquisiciones o de inversiones, pues he visto que la empresa Atlassian, ¿vale? Que es una compañía de software empresarial, ha pagado 610 millones a los creadores de The Browser Company. ¿Qué han comprado realmente? Pues The Browser Company, como su nombre indica, es una compañía que ha diseñado navegadores. Uno que se llama ARC y otro que se llama DIA. No sé si os suena, vosotros que estáis más al día, nunca mejor dicho. A mí no me suena, la verdad. Básicamente es una empresa que ha desarrollado 2 navegadores, que uno está basado en IA y te va y tal. Pues han comprado ese software por 610 millones de dólares. O sea, parece que hay un hype. A lo mejor son herramientas para capturar lo que hay en el navegador, ¿no? Relacionado con los agentes. Sí, pero a lo mejor son herramientas de ese tipo. Pero sorprenden las valoraciones, porque son softwares que, bueno, tienen usuarios, evidentemente, pero no tienen todavía números, o sea, no tienen EBITDA, no tienen beneficios, o sea, tienen usuarios que lo están usando y, bueno, es cierto que había muchos, pero no está monetizado, digamos. Y bueno, me sorprende, como os digo, como hablamos todas las semanas, las valoraciones de compañías relacionadas con tecnología y más concretamente con tema de IAs, ¿vale? En ese sentido, la empresa Mistral, ¿no? Que es una de las pocas empresas europeas, que en este caso francesa, que suena, digamos, en la élite de las IAs, pues también ha sido valorada en 14.000 millones de dólares, ¿vale? Bueno, está a punto de cerrar un acuerdo en cuya valoración va a ser 14.000 millones y levantaría 2.000 millones de euros. Que bueno, me parece mucho dinero. Claro, al lado de los números que manejan las compañías norteamericanas parece poco, pero digamos que en términos europeos es muchísimo dinero, sobre todo teniendo en cuenta que en verano pasado estaba valorada a menos de la mitad, o sea que bueno, la evolución es bastante rápida, ¿vale? Y bueno, una ya siempre me gusta poner alguna también pequeñita, más anecdótica. Hay una empresa que se llama Orchard Robotics, ¿vale? Que es una empresa que desarrolla inteligencia artificial, análisis de imagen aplicado a la agricultura. Tú pones una camarita en tu tractor, te va viendo según vas plantando o recorriendo el viñedo y entonces te hace un análisis de pues, enfermedades que tienen las viñas, posible producción, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ha captado 22 millones de dólares, ¿vale? Se llama Orchard. Bueno, el nombre no es muy afortunado, ¿no? ¿Cómo?
El nombre que no parece muy afortunado. Bueno, Orchard Robotics. Orchard, perdón. Sí. Y bueno, básicamente has buscado, hablábamos antes de verticales, un vertical que es muy concreto, que es analizar cultivos de diferentes áreas, pero analiza el cultivo y bueno, tienen entrenado a lo que capta, las imágenes que capta para analizar lo que puede pasar con lo que está pasándole con esos cultivos, tanto frutales, viñedos, bueno, en fin, que está especializado en esto, ¿vale? Y a ver, tenía una... Bueno, sí, la que me gusta también comentar un poco cómo va el mundillo de los robotaxis, ¿vale? Y por un lado, Waymo ha conseguido autorización para operar en el aeropuerto de San José, en California, y está a punto de conseguir licencias para Denver y para Seattle. Y bueno, la verdad que a día de hoy, fijaos que ya está valorada en muchísimo dinero y muchas expectativas, pero realmente solo tiene 2.000 robotaxis operando, que a mí no me parece una cifra muy alta, ¿no? 2.000 robotaxis para todo lo que está ya valorada y la pasta que mueve y las expectativas que tiene, me parece, vamos, que es una parte ínfima de lo que puede llegar a representar en la sociedad. No digo solo Waymo. De hecho, en la misma línea, quería comentar también que Uber ha llegado a un acuerdo con Momenta, que es una empresa china de robotaxis, competencia de Waymo, y parece ser que ya tienen licencia para operar en Múnich, Alemania, el año que viene. ¿Qué hay de real? Si es verdad que tienen ya la licencia, pero a mí me extraña que en Europa puedan operar con... Parece que los gobiernos europeos no tienen mucha intención de dejar aquí operar libremente a los robotaxis sin una serie de limitaciones. Yo creo que en Europa al final, aunque lleguemos tarde, en un momento determinado, yo creo que nos hemos dado cuenta que ponerse las pilas. Las pilas. Tú has comentado Mistral, sí, que es una herramienta de inteligencia artificial. Francesa. Ahora estás comentando esto, que habrá que ver efectivamente si es real o no para el año que viene. Pero también había otra noticia importante para mí, que era lo del robot de Neura, ¿no? Que es un robot europeo, sí, alemán, sí, eso es, sí, que quieren introducirlo en el mundo doméstico y que valía 60.000 euros. Ahí ya introduzco a vosotros, que sois los que decís más bien noticias más de este sentido. Y bueno, efectivamente, sí, creo que Fran y tú me lo habíais comentado estos días. Así que ya... Sí, lo mandó Moi el robot de Neura. Neura, sí. ¿Verdad? De la empresa europea. Que estaba hecho a mi imagen y semejanza, porque es más o menos mi altura y mi peso. 80 kilos y 180 centímetros, y me hizo gracia. Me la han copiado. ¿Y qué ponía? Estaba viendo que era capaz de... Ese le van a vender en 2026, ¿verdad? O sea, estaba pensado para el hogar. O sea, es decir, me parece un proyecto muy ambicioso, sobre todo para ser Europa. Habrá que ver la realidad de esto. Y se supone que para el 2026, es decir, estamos hablando del año que viene. Sí, sí. Y con un precio de salida para un humano 60.000 euros. De 60.000 me parece barato. Sí. Ay, yo quería dos, ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, uno para que me haga la plancha y otro para que limpie un poco. Entendido barato, que 60.000 es una pasta, pero para un robot de estos, en lo que hay actualmente, es muy barato. Y luego hay otros, es que no sé si es el mismo, hay otro que hablaban que es el Figure F02. Y es que no sé si es de la misma empresa, porque lo estoy mirando ahora, no sé si es el mismo, pero ese hablaban que también era capaz de cargar el lavavajillas. A lo mejor es el mismo. A lo mejor pasa que son unos 68 metros y 70 kilos. No sé si es un derivado del primero que hablábamos. No lo sé. Porque este no explica si es el de Europa, este sale en el Daily Motion. Pero bueno, debe de haber un ecosistema de robots que están compitiendo efectivamente y que parece que el momento de la salida es el año que viene, como siempre es el año siguiente, pero bueno, sí. Ahora sí parece más real. No siempre, yo me parece ya, es una... para decir que el año que viene me parece, vamos, no sé. Para ser bueno, creo que desde luego hay vídeos, de este que digo yo, sí que había un vídeo aquí cargando la vajilla, ¿sabes? Yo creo que os comenté hace no mucho, y como idea de negocio, no tanto para nosotros, además, a ver cómo se acepta eso socialmente, yo es que intuyo que a no mucho tardar va a haber empresas de trabajo temporal de humanoides. Entonces tú, en vez de contratar a una persona que te ayude con tareas del hogar, contratarás a una ETT de robótica que te mandará un humanoide pues los jueves por la mañana. Yo, a ver, me resulta inquietante, me da vértigo, me parece un reto social
Y no sé qué opináis, pero vamos, es que yo creo que, no sé, en 5 años, en una década, será habitual, ¿no? Sí, es que va a venir, va a venir. A ver. Y no sé, inquietante, nosotros, como mínimo. Sí, lo vi. Sí, bueno, sí lo hemos hablado, claro. Sí, nosotros que somos técnicos. Yo creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Bueno, yo solo espero que sepamos gestionarlo y que sea positivo para no es el alemán. De la humanidad, que no sé si será fácil. Este no es el alemán, ¿no? No, este es otro. A ver, todavía... Por eso te digo que creo que es otro modelo distinto que también están preparando. Lo hace un poco así como yo. Fíjate que a mí es una de las cosas que más me da pereza, que es cargar el lavavajillas. O sea, yo es que uno de estos lo veo, ¿eh? Evitaría conflictos familiares, o sea. Y hay casi rompe el plato, pero bueno, va bien. Sí, pero es la primera versión, Fran. Y vosotros que habéis trabajando con esto. Con el lavavajillas, quieres decir, yo el lavavajillas todavía voy a este nivel, no voy mejor. Fijaos en pocos meses. Siempre rompo alguno, ¿eh? Siempre rompo alguno. Por eso digo que evita conflicto familiar. Ya tenemos luego para la empresa. Se me ha ido aquí para estar con los vasos. El otro que decíamos era ¿verdad? Que es el de Neura. El Neura, sí. Es este. Y hablando de robots, yo tenía aquí una noticia que también está relacionada con la inteligencia artificial, que es que a mí me gusta esto. Esto ya está a nivel de Europa. ¿Os acordáis? Yo creo que lo dije el otro día. Yo voy a querer también uno de estos para Navidad. Lo dejo caer, ¿vale? Lo dijiste. El regalo de Navidad. Esto está potenciado con la inteligencia artificial. Lo veníamos siguiendo hace tiempo y es muy curioso también porque a ver, ¿qué pone aquí? Vale, un mensajito. Porque es un esqueleto que colocas en las piernas. La inteligencia artificial te permite adaptarlo con los movimientos del cuerpo. Entonces va leyendo hacia dónde te vas moviendo en cada momento y es capaz de potenciar pues todo el movimiento de las piernas. Las rodillas siguen siendo tuyas, con lo cual aguantan todo el peso. El cacharrito pesa muy poquito, pesa unos 2 kilos aproximadamente y se coloca entre los muslos y la cintura. Pero es alucinante. Y además ya es una realidad. Antes era algo... Sí, pero a mí no me lo parece. Yo por lo que he estado viendo... Si esto funciona o no funciona, ¿no? No sé si es un poco... Joder, mira, aquí lo estás viendo. Está preparado para mojarse, es totalmente de exterior. El peso, ya te digo, es ínfimo y lo que aseguran es que se aumenta entre un 30 o un 40% pues tus capacidades de llevar peso, de moverte. Aguanta unos 15 kilómetros la batería. Mira, aquí hay un ejemplo de lo que hacen con ello. Ya, pero me parece alucinante. Realmente, ¿qué te proporciona? Es que yo no entiendo este aparato. No sé qué te proporciona. Mira, lo ves. Es que lo ves. No, sí, la imagen lo entiendo. Lo que no entiendo qué hay detrás de eso para que te potencie nada pensando 2 kilos. Bueno, el mecanismo, mira, ahí a ver si se ve aquí en la página. Bueno, mira, aquí lo ves. Hundido en la nieve. Cargando, sí. Ejemplos de cargando mucho peso. Entonces, que cómo funciona el aparato. Hace fuerza por ti, hace fuerza por tus ¿Cómo funciona el aparato? Básicamente, me parece que aquí se veía rápidamente. ¿No es mejor ir al gimnasio y ganar esos 2 kilos de músculo? No, que no son más potencia que la que da igual el músculo que tú tengas, que esto te va a permitir llevar 30 kilos más, es una barbaridad. Y te va a potenciar tus músculos, los que tú ya tengas, en un 30 o un 40% más de fuerza, que es una barbaridad. Y el funcionamiento, mira, no lo veo aquí a mano, pero había un pequeño vídeo. Había un pequeño vídeo donde salían bueno, mira los precios. Estás hablando de algo que te vale, no llega a 1.000 euros, es decir, y que ya se puede comprar. Si lo tienes a golpe de clic, se puede comprar también por Amazon. Es decir, que ya no es una... Cuéntelo como deberes, explícanos cómo es técnicamente el paper técnico de esto para saber... Sí, lo miramos, porque yo estuve viendo el vídeo y lo más impresionante no era el tema del aire libre, que también era piensan bicicletas. Mira, aquí está explicado, no lo encuentro ahora, pero había un vídeo donde te explicaban cómo los dos motorcitos que lleva va haciendo un movimiento de giro controlado por inteligencia artificial y entonces te va impulsando la pierna y te va dando más capacidad de movimiento que el que tus músculos permiten. La estructura ósea es la tuya, ¿vale? Y el exoesqueleto es un aparato rígido y se va moviendo con esos motores, con lo cual tienes mucho más potencia que lo que tus músculos van a permitir.
Pero ya no es para subir una montaña o para andar más rápido o para correr más o que la bici vaya más rápido. Esto donde yo lo estoy visualizando es en trabajos en exterior o en interior, pero de trabajos de personas, ¿verdad? Que los tengas en técnicos que estén por la calle cargando mucho material, personas que tengan que andar mucho. Imagínate las posibilidades lo que puedes conseguir. Si tú consigues que tus empleados pues se cansen un 30% menos, si es que la medida es la misma. Sí. O que tengan un 40% más de fuerza. Personas con movilidad reducida. Bueno, eso es otro. Pero imagínate, yo lo he visto en algunos vídeos de ejemplo donde se lo colocaban debajo de monos de trabajo y salían a trabajar con el exoesqueleto puesto. Entonces ahí es un mundo de posibilidades. Lo interesante de esto es que ya está. O sea, el año pasado yo lo seguía y era una cosa pues que estaba ahí en el mundo de las posibilidades y ahora ya lo están metiendo. Vamos, yo lo voy a pedir para Navidad. Si queréis uno. Bueno, yo antes leería un poquito más a ver si es real o no es real. No, real es, pero bueno. Ahora lo puede probar. Pero bueno, hace montañismo y dice, ostras, si en vez de hacer... Sí, es verdad que para lo del montañismo, eso es verdad que para lo del montañismo te hace más ilusión si subes tú por tus medios. Pero bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Igual un día, por lo que sea, necesitas recorrer más y no sé qué, y te lo pones y andas el doble, no lo sé. Bueno, eso en cuanto a robots. Mira, en cuanto a Trump, que lo tenía por aquí, que tenía varias cosas y esta se enlaza con la que decías tú. Mira, esto es un análisis que hacen han publicado en Estados Unidos una serie de artículos calculando el impacto que va a tener la implantación de la inteligencia artificial dentro de la administración. Entonces calculan una reducción de cientos de miles de millones de dólares y hablaban de la reducción en cuanto a tiempo, con lo cual va a mejorar muchísimo la economía. Y hablaban de una reducción de entre un 18 y un 26% de fuerza laboral, que se dice pronto, en administración. Es decir, reduciendo incluso edificios, infraestructura. Entonces, hablando de unos números que son exagerados en los próximos años para implementar la inteligencia artificial en la... Hablan de seguridad en aeropuertos, ¿verdad? Claro, hablan de la seguridad. Claro, porque aquí es un poco... Dicen aeropuertos, la seguridad... ¿Quién lo dice, Fran? Dime. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice esto? Esto es un artículo en un periódico, se ha nutrido de todo lo que están publicando en Estados Unidos en la administración de Trump en cuanto a sus objetivos para inteligencia artificial en los próximos años. Bueno. Lo que dice Estados Unidos que va a hacer. Que realmente va a reducir de 15 minutos a menos de 2 el paso por el aeropuerto. ¿Qué haces leyendo periódicos? Usando inteligencia artificial. ¿Perdona? No. Que la fuente es un periódico INDEPE, pero bueno, la clave es lo Bueno, a mí me sirven todos, pero vamos, que es un compendio así de información. Más cosas interesantes. No sé si lo vas a comentar tú al final, Moy, o si vas a ver otra cosa, ¿no? Luego después. El Google Banana, que decíamos antes, que era lo de la banana. ¿Lo vemos rapidillo? Sí, ¿no? Sí, ¿o lo vas a tratar tú luego? Muy qué aplicación. ¿No sé qué aplicación? Sí, yo voy a enseñaros a usar las gemas. Vale. Bueno, pues entonces, miro yo un segundito, ya que lo tengo abierto. Una de las cosas que se han publicado recientemente es otro modelo de Google. Para mí es de los más curiosos y veo que muchas personas con las que les voy hablando, pues todavía no lo conocen, ¿no? Y es interesante. Se puede utilizar ya, me parece que en Gemini ya se está ejecutando, cuando haces fotografías, eso tendría que comprobarlo, pero sí que se puede utilizar con seguridad dentro de Google AI Studio, que hemos hablado alguna vez de esta herramienta, donde está disponible todos los modelos de Google. Y este en concreto, que es el Gemini 2.5 Flash, lo que hace es gestionar muy bien las imágenes, que es el que han llamado el Nano Banana, que es el que se está dando. Entonces, mira, estuve probando ayer cosas de este tipo, a ver si la tengo por aquí en mano todavía, a cargar imágenes. Mira, yo me cargué esta, a ver si hace algo parecido. Entonces, es capaz de gestionar una imagen de forma que no solo la genera, como veníamos acostumbrados con otros modelos, sino que además es capaz de editarla. En este caso yo le puedo decir, genera una imagen, a ver qué dice, una imagen mía, porque aquí salgo yo en esta otra que le estoy adjuntando, mía en la muralla china, por ejemplo.
Entonces, lo bueno es que este modelo, al ser flash, tarda muy poquito. No es como lo que nos venía acostumbrado, lo que teníamos visto en ChatGPT. Mira, está dando 8 segundos, yo creo 10. Mira, ya lo tiene. Pues entonces ha sido capaz de recortarme de la montaña que estaba con la imagen. Me ha cambiado la sombra, porque esta no es la sombra que había en la otra foto. ¿Ves? El recorte es perfecto y me ha colocado la muralla china, por ejemplo. Es capaz el modelo de, a ver si le puedo decir, por ejemplo, cambia el color de la chaqueta. Esto es una prueba en tiempo real, a ver si funciona. Cambia el color de la chaqueta de azul. Esto es más la sección de herramientas, no noticias. A amarillo, sí. Pero bien. Vale, por eso te preguntaba. Muy rápido. Y ya paso a otra cosa de noticias. ¿Ves? Perfecto. Vale, entonces te hace el recorte. Entonces, bueno, por eso te preguntaba si lo querías comentar en herramientas. El caso es que la noticia es que ha salido este modelo, funciona bastante bien y funciona como editor. Dentro de los editores, que los tenía yo por aquí, en el arena de editores, que como hemos comentado alguna vez, pues es el sitio donde compiten los modelos, ¿no? Por eso le llaman así arena. Pues está ya en primera posición. Hablamos en un podcast hace un par de meses, creo ya, del Flux, ¿verdad? Del Flux de Context, que era el editor, el mejor que había en ese momento. Y ahora ya está el Gemini 2.5. Entonces, bueno, que sepamos que existe pues este modelo donde cualquier imagen que queramos editar, pues de forma muy fácil, hablando con el modelo, pues nos puede hacer cosas y, como habéis visto, pues muy, muy rápido. Y así como noticias, la otra que es interesante, pero aún tengo que confirmarla, porque la he visto, como dice, en pocos medios, y esta a Fernando, como no le gustaba antes, pero bueno, lo he visto en alguno más, pero me ha parecido muy curioso, entonces esto lo tengo que investigar. Tengo entendido que a partir de septiembre la regulación china, me ha llamado mucho la atención, que es la equivalente a la IAT europea, ¿no? Tiene una IAT china, que habréis oído hablar de ella. Pues ya a partir del 1 de septiembre, me parece muy curioso para ser China, que sean pioneros en esto, ¿no? Pues están estableciendo como pioneros en regular que todas sus inteligencias artificiales generativas tengan que incluir una marca de agua marca de agua no completa, pero sí al menos una indicación en algún sitio de que están generadas por IA. Entonces, para ser China me ha llamado mucho la atención. ¿Sí? Que la normativa ya esté exigiendo la obligación de etiquetar todo el contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo revisaremos a ver si efectivamente lo están haciendo así. Uh-huh. Y bueno, venga, ya no me extiendo más, que tengo más cositas, pero las dejamos para otro día. Bien. Muy bien. Bueno, pues hilando un poco con la... Sí, que es una de las noticias relacionadas además sobre todo con la IA más importante, que era el lanzamiento del nuevo modelo de Google, que permitía pues un avance en cuanto a la edición de imágenes, sobre todo en la parte de edición de imágenes, que es lo que hace más destacar. Yo quería repasar un poco una cosa que hemos ido hablando estos meses de los diferentes podcasts y viendo herramientas y tal. Hay muchas herramientas. Ahora mismo estamos intentando, pues mostrar las herramientas que a nosotros más nos impactan o que incluso utilizamos en el día a día. Y realmente hay muchas, ¿no? Basadas en todos estos LLMs y tal. Pero yo diría que las fundamentales que vienen que son las de Gemini, son las de el ChatGPT o son las de Anthropic Claude, son un poco las que están en cabeza de cartel, por así decirlo, y que tienen usos diferentes para diferentes cosas, ¿no? Yo diría, por ejemplo, yo en mi caso concreto, ChatGPT es el que yo uso a diario, pues para preguntas desde banales a cosas muy básicas, ¿no? La de programación, evidentemente es Claude, eso desde luego todavía no lo han desbancado. Y ahora mismo, a lo mejor para unas investigaciones más profundas o para esta parte de edición de imágenes, pues Gemini, ¿no? Es decir, el conocimiento de las herramientas pues te da un poco más criterio de qué utilizar en cada una de ellas. Independientemente de la herramienta que utilices,
dependiendo del objetivo que quieras conseguir, que yo más o menos en lo que yo uso, las uso de esta manera. Y no me olvido tampoco que hay más, ¿no? Está Grok, está DeepSeek, y que se pueden utilizar, evidentemente, pero que, bueno, yo personalmente, pues, por ejemplo, las que más uso son esas tres. Hay una cosa muy importante en el uso y que es como se le puede sacar mayor partido, y es la personalización. La personalización de esas herramientas para diferentes casos de uso se consigue a través de diferentes métodos. Si recordáis, y yo no sé si lo hablamos en su día o al principio, el que lideraba todo esto evidentemente era OpenAI con su herramienta de ChatGPT, inventaron lo que eran los GPTs. Los GPTs es como abrirte un chat de ChatGPT, pero personalizado, es decir, que se le da un contexto, unas instrucciones determinadas, y tú te puedes crear tantos GPTs como quieras, con instrucciones diferentes. De tal forma que tú no tienes que estar constantemente dándole la instrucción al chat para que haga lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya vienen de base. Entonces, tú te puedes... oye, yo tengo un GPT pues que me ayuda en la generación de correos electrónicos de carácter profesional. Pero ya le digo cómo quiero que sea los textos que genera, por ejemplo. O otro que me ayuda a diseñar, pues a plantearme qué etapas debo seguir para diseñar un producto de lo que sea. Y entonces yo le doy un poco el contexto, o sea, las instrucciones iniciales, y no se lo tengo que estar repitiendo. Abro el GPT y ya sé que tengo esas instrucciones, ¿no? Porque, como sabéis ya a lo largo de este tiempo, esas instrucciones hay que currárselas. O sea, no es... tenemos la expectativa de que los LLMs, cuando tú le dices cualquier cosa, te leen la mente y saben lo que tienen que hacer. No, hay que ser muy concreto, hay que seguir un orden, hay unas pautas y eso para que te haga las cosas, ¿no? Y cada vez eso va peor, ¿verdad? Ahora ya casi, si no lo hacen diciéndoles, oye, quiero que hagas lo que yo quiero. Ya cada vez esperamos que con menos palabras hagan más cosas. Sí, lo que pasa es que ahora te voy a decir un truco para eso. Entonces, porque como nosotros somos vagos por naturaleza, pues siempre intentamos saltarnos. Sí, por eso que cuanto mejor lo hacen los modelos, que cada vez son mejores, pues cada vez nos volvemos aún más vagos. Aún más vagos. Entonces, os decía que realmente para usar estas herramientas hay algo que se usa poco, que son la personalización que te puede permitir cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en OpenAI existía lo de los GPTs. Recientemente sacaron otra cosa que se llama proyectos, que el objetivo inicial era un poco porque tú cada vez que vas generando un chat, pues se van almacenando, y si habéis utilizado el ChatGPT, se almacenan en la parte izquierda como un listado de conversaciones que has ido teniendo, ¿no? A medida que lo vas usando mucho, pues ese listado es gigantesco. Entonces, un poco para organizarlo, al igual que una carpeta es para un fichero, pues tienes los proyectos para las diferentes conversaciones que puedes tener. Pero es que el proyecto tiene una característica muy, muy buena, y es que aparte que tenga memoria dentro del proyecto, tú puedes ir almacenando conversaciones, tiene instrucciones, o sea, tú lo puedes configurar igual que el GPT, ¿vale? Entonces es una forma un poco más natural y más rápida de crearte una personalización, y puedes tener pues un ayudante de lo que tú quieras, personalizado, ¿vale? Pues desde algo oye, mi profesor de inglés, pues tú tienes tu proyecto abierto con tu profesor de inglés, en el que tú ya le diste unas instrucciones iniciales. Oye, yo quiero aquí aprender inglés, guíame paso a paso, dame vocabulario nuevo, voy a tener una conversación contigo todos los días, créame temas nuevos. Y, por ejemplo, tú le das esas instrucciones. Tú cada vez que abres tu profesor de inglés, pues ya está instruido para esa tarea concreta. Pero igual que tienes eso, tienes otro que es para recetas de cocina. Oye, yo me gusta cocinar, pero quiero que me digas recetas de cocina innovadoras, que no use más de 3 ingredientes y quita la cebolla, porque a mí la cebolla no me gusta. Y entonces siempre te va a dar cosas y tal. Entonces tú te abres tu cocinero, tu Masterchef particular, y te va ayudando, ¿no? Entonces puedes tener diferentes proyectos. En el caso de ChatGPT, eso existe también, por ejemplo, en Claude. En Claude también, ¿vale? Podéis hacer lo mismo. Y en Gemini
no existe el concepto de proyecto, pero sí se han quedado en la parte de gema, ¿no? Entonces, este concepto que os he explicado así muy rápidamente de estas 3 herramientas, os lo quería enseñar simplemente en uno concreto y así además enlazarlo con lo que ha enseñado Frank del último modelo que oficialmente lo han llamado Nano Banana. No sé si ahora va a ser una política a partir de ahora de ponerle un nombre así un poco más... de fruta. Más artístico, si quieres decirlo así, ¿no? Pero mira, os enseño, os voy a compartir. Vale, esto es la interfaz de Gemini, ¿vale? Estoy en una conversación, aquí podéis elegir el modelo, ¿vale? Ahora está la filosofía esta de reducir un montón de modelos, que no veamos un montón de modelos. Esto ya ocurre también ya en ChatGPT. Entonces, si seleccionáis en Gemini, porque la herramienta que nos ha enseñado, simplemente por recordar y aclarar, la que nos ha enseñado Frank, que ya la vimos en otro podcast, es AI Studio. Está orientada a desarrollo, ¿no? O sea, es decir, todas las funciones nuevas y van apareciendo ahí, está muy bien para verlo y encima es gratis y tal. Pero esta es la herramienta que homóloga, si queréis verlo así, a ChatGPT de Google, ¿no? Gemini. Sí, yo me imaginaba que aquí ya lo estaban usando, pero no lo tenía confirmado. Pero sí, ¿verdad? Aquí ya usan este modelo. No ves Nano Banana, salvo por esta pista. ¿Veis que es un... No sé si se aprecia, pero esto tiene aquí un iconito que es una banana. Entonces, cuando vosotros presionáis aquí, podéis pedirle que, oye, créame una imagen y tal, que no lo voy a hacer porque ya no lo ha enseñado Frank y no es necesario. Y no es el objetivo de enseñar esto ahora mismo, pero vosotros aquí podéis crear una imagen y utilizará este modelo, que es bastante potente, ¿vale? Yo lo que os quería enseñar es que esto está muy bien, pero yo aquí cada vez que tengo esta conversación, pues tengo que un poco darle contexto, ¿no? Oye, eres un experto en retoque fotográfico, quiero que me generes a partir de la foto que te suministre. Bueno, yo podría aquí estar dándole aquí un texto, afinando un poco las instrucciones y tal. En vez de hacer eso, lo ideal es tener gemas. Yo me he creado aquí una que es la que voy a enseñar, ¿vale? Las gemas es un poco el mismo concepto que os he explicado antes. Es un sitio donde podéis personalizar estos chats y ya vienen con unas instrucciones que vosotros habéis dado e incluso con una base de conocimiento basada en documentos, que pueden ser fotos o PDFs o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le dais, si le ponéis aquí, ponéis descubrir, esperad un momento que es que tengo la pantalla vuestra aquí, descubrir gemas. Aquí es donde podéis crear una nueva gema. Si le dierais aquí a nueva gema, pues aquí lo hacéis. Le ponéis un nombre, aquí les ponéis unas instrucciones, no sé si se lee, pero esto es, por ejemplo, es un ejemplo que aquí os lo leo, pone las instrucciones de ejemplo que os pone: eres un horticultor con experiencia en césped natural y plantas autóctonas y ayudas a las personas a planificar jardines que consuman poca agua. Ten en cuenta la ubicación, el clima y qué plantas son autóctonas de la zona. Eres experto en el tema, informal y amable. Vale. O sea, es decir, yo acabo de planificar si lo creara, esta gema, pues como un jardinero experto que me va a ayudar a planificar jardines. Muy bien. Pero se hace desde aquí. Y desde aquí abajo, donde pone conocimientos, podéis agregarle ficheros, archivos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser la base de conocimiento que va a utilizar para cuando arranquéis este chat? Entonces yo he creado uno, que lo voy a editar para que lo veáis, que lo he utilizado Photosmoy. Estos son fotos mías, he cogido 4 fotos mías por ahí, incluso recordadas porque había más gente y tal, las veis aquí, he añadido 4 fotos y le he dado las siguientes instrucciones. Realmente esas instrucciones no se las he dado yo, pero ahora os explico, ¿vale? Pero las instrucciones, como veis, mirad, tienen una cierta estructura para que luego esto lo haga bien, es propósitos y metas en las instrucciones. Actúa como un experto en retoque fotográfico, generando nuevas imágenes a partir de las fotos que el usuario te proporcione. Tu objetivo es modificar las fotos según las indicaciones del usuario. Por ejemplo, cambiando el escenario, los gestos de las personas o agregando elementos.
proporciona resultados creativos y de alta calidad, asegurándote de que las nuevas imágenes mantengan la esencia de la foto original. Comportamiento y reglas, como otra sección que se le da, ¿no? Primero, interacción inicial. Saluda al usuario y preséntate como su retocador fotográfico personal. Pídele al usuario que te envíe la foto que desea retocar o genere una nueva basada en las fotos proporcionadas en tu base de conocimiento. Una vez que el usuario te envíe la foto, pídele instrucciones claras, Proceso de retoque. Analiza la foto y las instrucciones del usuario para comprender los cambios solicitados. Genera una nueva imagen. Bueno, no lo leo todo, ¿vale? Luego hay consideraciones técnicas, que mantenga una alta calidad visual, no sé qué, tono general, utiliza un lenguaje profesional pero amigable, accesible, muestra entusiasmo, pim, 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 pim. Como veis... No muestres al usuario sin ropa, ¿no? Exacto. Como ves, son unas instrucciones detalladas. ¿Yo le he dado estas instrucciones detalladas? No. Yo se las he dado más sencillas. No es que fueran malas, pero mucho más sencillas, ¿no? Yo le dije, actúa como un experto en retoque fotográfico, genera imágenes a partir de tu base de conocimiento que te has juntado, pídele... Bueno, le he dado algo más sencillo. Pero aquí tiene una cosa, que veis un lapicito como una estrellita, el símbolo de Gemini, y le dais y él genera o mejora las instrucciones, de tal forma que le pone un formato más extenso que tú luego puedes revisar y puedes cambiar. A mí me lo hizo, yo le cambié ciertas cosas que prefería que tuviera en cuenta y ya está. Pero te facilita el trabajo y además te da una forma de... Yo creo que de aprendizaje de cómo debes instruirlo para que esto funcione bien. ¿Vale? Entonces, aparte de darte una plantilla, porque cuando tú le das a este botoncito y que mejora el prompt inicial que tú le suministraste, al final te genera una plantilla un poco más elaborada en la que tú puedes tocar ciertos detalles y va a afinar muchísimo mejor el resultado, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, oye, yo cada vez que quiera generar una foto, porque la voy a, imaginaros, esto yo lo voy a usar en mi LinkedIn. O sea, yo digo por efectos prácticos, ¿no? Oye, esto lo quiero usar para LinkedIn. También podría habérselo dicho, oye, las fotos que generes es para publicarlas en LinkedIn. Ten siempre que sean un tono profesional y tal, yo qué sé. Lo podemos ajustar en la medida que nosotros queramos. Yo aquí lo he ajustado simplemente a que me genere fotos mías, ¿vale? Y yo no tengo que suministrarle nada. ¿A qué me refiero? Vale, yo ya he generado mi gema, la he guardado y ahora ya la tengo aquí. Se llama Photosmoy. Entonces yo le doy a Photosmoy, inicio un chat normal, ¿vale? Y yo aquí directamente, por ejemplo esta, que tengo ya ejemplos que ya he hecho, que estos son de conversaciones que ya he tenido, simplemente le dije, genera una foto desayunando con un pulpo. Yo ya no tengo que pasarle una foto mía, ni decirle cómo quiero que la haga, ni nada. Pero aquí está. Pues estoy desayunando. Un poco macabro, ¿no? Esa foto. Un zumo de naranja, macabro, no sé por qué. Hombre, desayunando con un pulpo y el pulpo está en el plato, el pobre. Bueno, sí. Vale. Te voy a haber puesto un pulpo al lado. Bueno, pero eso, por eso es importante. Vale, sí, por eso es importante decirle exactamente lo que... Acompañado de un pulpo. Pero bueno, como veis, se parece razonablemente a mí. Sí, o sea, es fantástico. Diría, no soy yo y efectivamente estoy desayunando. Aquí parece un zumo de naranja o tal. De fondo aquí parece que esto es una isla italiana o de Grecia o de no sé qué. O de Cádiz. ¿Y qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal ha estado el pulpo? No, claro, bueno. Esto pasa ahora porque parece verdad, efectivamente, ¿no? ¿Qué tal el fin de semana? Comiendo pulpo. Un poco más arriesgado es esta, que le digo, crea una foto abrazando un pulpo dentro de una oficina. Y, bien. Pues ahí está. Ahí está. Es decir, tened en cuenta que no hay ningún tipo de interacción. Te ha puesto cara de preocupación. Bueno, vale. De cierta inquietud. Sí, pero, hombre, tú no estarías inquieto con esta imagen. Te está comiendo el pulpo. Para que lo esté escuchando y no lo esté viendo, esto es un pulpo que casi es del tamaño, o sea, que es como yo y que me está agarrando por el cuello. Pero bueno, y estoy en una oficina. Aquí no estamos viendo las habilidades de Nano Banana en cuanto a la edición, porque luego yo esto lo puedo editar y cambiarle cosas y tal, pero que ya nos lo ha enseñado Frank. Yo lo que os quería enseñar, que la forma de trabajar realmente con una herramienta de este tipo es personalizarlo. Pues la idea es aquí tener Photosmoy o miniaturas para YouTube o
lo que sea, en la que vosotros le dais la especificación de lo que queréis o el caso de uso y encima con la base de conocimiento de partida sin tener que estar suministrándola, ¿no? En este caso son fotos y mías, efectivamente este es el equivalente a los proyectos de ChatGPT, como estás diciendo. Correcto. Sí. Porque por lo que estoy viendo, porque la verdad no lo había probado yo las gemas en Gemini, lo que estoy viendo es que no son como los GPTs, ¿verdad? De ChatGPT. Es decir, no son... Es más sencillo, ¿no? No he visto que lo puedas compartir. O sea, es para ti, como un proyecto para ti, ¿no? Para trabajar tú. El equivalente a los proyectos. De hecho, solamente funcionan. Las gemas a día de hoy solamente funcionan en web, ¿vale? Pero claro, tened en cuenta por qué lo he enseñado en las gemas y no lo he enseñado en los proyectos de ChatGPT. Porque ahora mismo, como bien has enseñado tú, Fran, la edición de imagen está en el número 1. Y para que fuera un poquito más visual, os lo he enseñado aquí. Sí. En cada herramienta tienes una forma de personalizarlo. Desde luego, las gemas no es la forma más potente comparada con las otras. Pero es cierto que si tú quisieras tener un set de utilidades para tu día a día, para el negocio o para lo que tú quieras, pues yo lo que sí que tendría sería la forma de personalizarlo en cada una de las herramientas. En Claude, ¿os acordáis que hablamos de los artifacts? O sea, los artefactos. Eran como mini aplicaciones que podías guardar y tal. Pues otra forma de personalizarlo también, ¿no? Esta es la forma de personalizarlo es a través de las gemas, que son sencillas, pero, claro, te permiten utilizar este modelo de imagen que te puede venir muy bien para ciertas utilidades. Yo os he puesto un ejemplo aquí y tal, pero podéis utilizar ChatGPT para un montón de cosas. Claude también, relacionado con programación sobre todo, según yo lo veo. Y bueno, que cada uno tiene una forma de personalizarlo y es la forma, yo creo, más útil de hacerlo. Si sois capaces de ir generando proyectos, gemas o artefactos o proyectos o GPTs en cada una de esas herramientas que os use, que sea para esas tareas que hacéis varias veces, repetitivas y tal, pues yo creo que es una ayuda fundamental, ¿no? En vez de estar repitiendo conversaciones o repitiendo tal, y afinar bien los prompts, porque como sabéis, los mejores resultados vienen de prompts buenos. Sí, la clave. Sí, yo creo que esto que nos enseñas es muy potente y al final viene muy bien. Yo he visto usos en los proyectos, que creo que lo hablábamos esta mañana, por ejemplo, para cada uno de tus clientes. Y cuando empiezas a usar inteligencia artificial, no sé, eres una gestoría, eres un administrador de fincas, eres un abogado, quien seas, pues al final quieres encapsular en un proyecto pues a tu cliente y pondrá las instrucciones para hacer cosas con tu cliente, los documentos de tu cliente, las cosas relacionadas con tu cliente y luego ya podrás ir fácilmente a decirle, oye, prepara un contrato para esta comunidad o para este cliente, porque está todo encapsulado en un proyecto. Correcto. Mira, yo un caso muy práctico y que a lo mejor no sé si os sorprende o no, pero lo escuchaba el otro día de un youtuber que hablaba de cosas de estas de inteligencia artificial y que me quedé un poquito con el dato y que yo lo uso, pero la verdad es que no lo tenía especificado de esta manera. Y es que tú te puedes crear, por ejemplo, sobre todo yo creo que eso funciona bien, es ChatGPT. Te creas un proyecto en el que dices, por ejemplo, mi salud. Donde tú, si te haces análisis o te pesas o lo que sea, ahí vas almacenando o vas añadiéndole pues todas tus análisis clínicos y tal, porque vosotros sabéis que cuando tú le pasas un PDF con un análisis clínico, la verdad es que si tú le haces preguntas sobre eso, te dice, oye, yo lo he probado, funciona muy alto bien. Y tal, y no sé qué, pero esto, o sea, te responde a muchas cosas, ¿no? Entonces, alimentarle con esas estadísticas, si quieres, de tu salud a lo largo del tiempo, ayuda a preguntarle cosas que tiene en cuenta con el pasado, ¿no? Pero es que tu analítica del año pasado has mejorado, no, tal. Es decir, que por ejemplo, para controlar tu salud, está bien. Sí, efectivamente. Yo eso lo he comprobado usándolo con chats perdidos, es decir, un chat aquí y otro chat allá, que es lo que dices, pierdes la conversación, el contexto. Claro. En un proyecto es mucho mejor, claro, porque lo vas juntando y siempre lo tienes ahí juntito. Todos los chats hacen referencia a ese contexto, a esa memoria. Eso es. Eso es lo potente de lo que enseñas, el concepto de encapsular, de ir encapsulando la información.
Que pueden ser, puede ser o clientes que tengas, o en este caso, o proyectos, la propia palabra del proyecto que tengas, no sé, el control de la salud, o algo que estés desarrollando. Sí, por ejemplo, en el control de la salud es un caso de uso en el que tú le dices unas instrucciones, oye, tú eres mi asesor, mi médico tal, consultivo de no sé qué y tal, y a lo largo del tiempo, pues tú tienes análisis o datos médicos o consultas o cosas que te suceden, y tú las vas añadiendo en la conversación o en las conversaciones que tienes dentro de ese proyecto. Y él las tiene en cuenta, todos esos datos, para futuras conversaciones dentro de ese proyecto. Eso es. Con lo cual, es como tener una base de datos de tu salud y que creo que puede ser bastante potente para ese caso de uso, pero que se puede trasladar a otros, ¿no? Pero bueno, quería contaros eso de los proyectos o gemas. Sí, muy interesante. Gems. Que creo que si lo sabéis usar es muy potente. Muy potente. Bien. Bueno. Pues muy interesante. De acuerdo, pues si queréis lo dejamos aquí, ¿no? Sí, ha sido una interesante vuelta al curso escolar, ¿no? Sí. Que han empezado nuestros chavales los coles y nosotros retomado la actividad podcastista. Pues bien. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego. Hasta luego.